la de los sábados es diferente, porque hay que pagar docentes y personal administrativo. Cuando se abre clínica en noviembre, los administrativos sí tienen que venir, pero eso no necesita dinero para pagarles. Entonces estábamos platicando porque le habían dicho que de repente mejor no usar los sábados y mandarlo todo para noviembre. Pero si ustedes logran aprovechar, más de algo se hace, ¿verdad? Entonces, por eso le dije, mira, porque ahí, yo no sé si tal vez ustedes sabían, pero el quinto año tiene mucha duda si va a haber o no va a haber. Y casi siempre comienza después de Semana Santa, porque si comienza, el presupuesto se va pagando días como Semana Santa, la semana de Dolores, y entonces no hay dinero, ¿verdad?, para todo eso. Entonces regularmente comienza después. Con lo de los zapatones, yo hablé con él porque, miren, el hecho de que tal vez se los venda y lo saquen en el momento del apuro o de la carne, pues está bien, ¿verdad? Uno de repente no va a comprar una caja, ¿verdad?, de aspiradores, pero supuestamente no es lo que se debe hacer. Entonces, por eso nos pusimos de acuerdo y yo digo que esos 3 zapatones les tienen que aguantar el año y de repente el otro año van a ir otra vez y se les da otra vez en quinto, no sé. Pero eso es importante. Y lo que les mencionó de rayos, a ustedes no les tocó mucho sufrir eso, pero si están en quinto sí, es que es un dolor a veces en rayos X y entonces es una cosa rarísima. Entonces nos dieron las, ¿cómo se llaman? Las tarjetas estas para la radiografía digital del reposo y nos consiguió el aparato. Pero entonces él también nos está ahorita ayudando a que nos estén sufriendo de las bolsitas, ustedes la ponen. Entonces miren, en algún correo, Ingrid, la secretaria, mandó que ustedes traigan sus plaquitas. Entonces yo le dije a Nelis, que es la que se nos da, dije, mira Nelis, si alguien no trae, dásela. Entonces miren, va a haber un momento donde de repente se van a ir deteriorando y de repente ustedes la van a desfruzar, pero ahí están las plaquitas, ustedes quieran. Y las bolsitas también, ahorita nos van a volver a dar. Entonces, para que ustedes sepan, los que han estado ya viendo cómo está la cosa, vamos a tratar de hacer eso. Y entonces le pedí al doctor que viniera, porque, bueno, a algunos les he platicado yo, pero yo con esta administración es un dolor, ¿verdad? Yo tengo un problema ahí en serio, porque no me quieren recibir desde hace, ya tienen 3 años en él, y no quiere recibir el secretario adjunto todo lo que no tenía mi nombre. Cuando yo terminé el cargo, le dijo al cada uno la candidatura. Y yo agarré de secretaría adjunta porque estábamos arreglando para el regreso del COVID, los laboratorios y todo eso. Entonces yo tengo más de 1500 cosas en mi nombre, y no las quiero recibir. Y así nos hemos tirado 3 años y medio. Entonces, Aníbal ha tenido toda la vida, pero él es el único que me ha ayudado, pero no puede decidir por el decano ni por el punto. Entonces, ahí anda viendo cómo me ayuda y todo, pero cómo se llama, él es el que nos ha ayudado a que más o menos las cosas funcionen. Entonces, por eso era la idea de que viniera ahí ponete, Sebastián, si vos pudieras platicar con él aparte y también con la gente de la otra sección, porque como él dijo, a veces cuarto no tiene espacio, pero si ustedes se ponen las pilas de repente pueden avanzar, ¿verdad? Vamos a comenzar el resumen aquí. Ya no me voy a detener tanto en decir cada cosa, lo que necesito es que vayan viendo un poquito y que vayan viendo como hemos ido haciendo en la clase, a lo que yo le pongo un poquito más de atención. Entonces, no sé si apago una o dos. Las dos. Bueno, entonces miren, siempre en mi celular, por favor, tenganlo, porque si es por alguna cuestión de examen, por alguna cuestión de turno que vienen atrasados, por favor se comunican, me mandan mensaje, cualquier emergencia que tengan. Entonces yo ya les digo a aquellos porque a veces les ponen la sanción, ¿verdad? Entonces, pónganse cómo justifican ustedes que se pinchó una llanta, que les dieron un topón, eso a veces no hay cómo, o hacen como hacían unos patocos a veces que venían tarde y se manchaban las manos en la llanta y se hacían así, para que uno vea que estaban atrasados por algo, ¿sabes? Entonces, miren, nosotros fuimos, fíjense bien, yo voy a ir hablando. Yo voy a ir hablando y se van a dar cuenta que todo el transcurso de la clase estuvimos repitiendo muchas cosas, ¿verdad, Jimena? Estuvimos repitiendo muchas cosas. La cosa es que, miren, comenzamos con esa foto, comenzamos con que hay que delinear, comenzamos con que hay abscesos pequeñitos, hay abscesos más grandes. Hablamos del término infección, muy probablemente no les ponga la definición. O ponga al revés, pero el examen probablemente va a ser también de selección múltiple de 14
de marzo, que es cuando está programado. Hablamos de que habían causas, ¿cómo se llama?, factores. Hablamos del huésped, que es el más importante, que les dije yo que se pregunta a veces en examen, ¿cuál es el más importante de todos? Había microbios, ¿verdad?, las bacterias, virus, hongos, no solo bacterias, y que era importante el medio donde están los dientes, la boca, la salud periodontal, todo lo que tiene que ver con la boca. Fuimos hablando de todo eso y recalcamos que era muy importante el huésped, ¿verdad? Y los otros eran secundarios. Hablamos que era importante la cantidad de microbios y hablamos, eso no es problema, ¿verdad?, la cantidad, y hablamos de virulencia. A veces yo les pongo la definición de la virulencia y les pongo varias cosas abajo. Entonces no se deberían de perder, ¿verdad? Y por ejemplo esta parte donde los microbios invasores tienen ciertas cualidades como esas y van haciendo daño, ¿verdad? Entonces hablamos de la palabra sinergismo, que es una cooperación entre organismos diferentes y que cooperan para hacer una infección. Yo a veces les pongo la definición y les pregunto qué es, ¿verdad? ¿Es sinergia o sinergismo? Entonces, ahí seguimos, ¿verdad?, que hay muchos microbios. De este cuadrito que se repite en osteomielitis, acuérdense que fijo, les pregunto uno de estos y uno de aquellos. Entonces yo pregunto por un aerobio y les pongo uno y les pongo de aquellos otros tres para hacer las opciones. Pero fijo, les pregunto de ese cuadrito, hay dos preguntas, ¿no? Luego, también de las características de los anaerobios de aerobios, acuérdense que en algún momento algo dijimos de gram positivos, gram negativos, no entramos a hablar demasiado, pero hay diferentes tipos de microbios. Hay anaerobios gram positivos, de repente hay anaerobios gram negativos. Entonces, dependiendo de eso, los antibióticos también a veces funcionan. Pero entonces, yo les puedo preguntar características de una infección aerobia, de una anaerobia, ¿verdad? Esto les dije que aquí no le preguntaba nada a nadie, pero ustedes tienen que ir conociendo fisiología, la anatomía, los medicamentos que van a manejar, y dependiendo si se animan a entrarle al drenaje, si es extraoral, o si creen que hacen la extracción, el tratamiento de canales, dependiendo de la gravedad de la infección. Entonces, la boca no es estéril, daban estos factores también, ¿verdad? Entonces, no se vayan a confundir. Cuando uno dice y pregunta por los factores extrínsecos, es fuera de la persona. Ahí estamos hablando si son instrumentos estériles, si se lavaron las manos. Y los intrínsecos tienen que ver con la persona a la que están trabajando. Por eso habla del epitelio, la flora, la vascularización. Entonces, no se deberían de confundir. Pasamos otras fotos como esas, que es lo que se vive en Guatemala. Y ya ahora que están haciendo turnos, se dan cuenta que a veces viene gente con niños, con las muelitas ya hechas pedazos, ¿verdad? Entonces, están esos factores. Les dije que a veces les pregunto el pH con ustedes tengo mala suerte, ustedes no sé por qué no me comienza a funcionar. Pero muchas veces les pregunto el pH del estómago. No se los pregunto por fregar, porque tampoco hay más pH si les va a preguntar, sino para que les quede claro que lo ácido del estómago, a veces al detectar bacterias, las bacterias se mueren. Entonces es también una forma de que el organismo se protege, ¿verdad? Entonces, los extrínsecos, como ven ahí, antibióticos, esterilización, cosas que son por fuera, ¿verdad? Y que al medio, no solo la boca, sino que a veces uno cuando habla del medio ambiente, también se refiere un poco a las condiciones donde trabaja el paciente, donde se mueve, en caminos de tierra, o cosas así. Yo les platiqué de un caso de un paciente que trabajaba en una carnicería, de muchas moscas, muchas cosas, y no salía de la infección. Ahora, las odontogénicas, no hay fiebre, a veces ni se las pregunto porque son muy fáciles, pero problemas de infecciones periatricales, problemas periodontales, problemas pericoronales, ¿verdad? Que puede ser una caudal, o puede ser un camino saliendo, una primera molar saliendo, pueden haber problemas. Y las no odontogénicas, etcétera, les deja abierto pueden ser muchas cosas que ni siquiera a mí se me pueden ocurrir. Un piquete de repente de un animal o algo, ¿verdad? Pero las no odontogénicas, todo lo que no tiene que ver con los dientes. Entonces de repente les preguntaron, ahí poníamos unas fotos, ¿verdad? Para identificar las úlceras, todo eso. Acuérdense que la úlcera la tienen que ver, y muchas veces les dan 15 días de estar observando, y si la úlcera no baja,
a veces pudiera ser algún tipo de cáncer, alguna patología y a veces se hace biopsia. Entonces las úlceras hay que revisarlas, ¿verdad? Entonces hablamos de los ganglios linfáticos, que era importante. Ya quedamos ayer con ustedes, no sé si cambiaron de opinión, pero quedamos que era esta, ¿verdad? La que vamos a ver. Entonces, la próxima semana, cuando yo venga, solo tienen una clase, ya sea al principio o al final, a los que no tienen su diploma de la carrera, hacemos unas preguntitas sencillas. Entonces, a ver si la ven. Luego, por los factores sistémicos, quedamos en que no les voy a preguntar así como que fuera una clase de medicina interna donde se pueden pasar hablando mucho tiempo de cada cosa, como por ejemplo la diabetes, que es importante. Y no vamos a repetir cosas que tal vez ya les hablaron en otras clases. Entonces yo les dije que había que estar viendo porque era importante que los niños no tienen. Si yo les hago la pregunta y les pongo por qué la población infantil puede ser susceptible a infecciones o algunas patologías, es porque a veces ellos no tienen desarrollados bien sus sistemas de defensa. O sea, el niño comienza a crecer y comienza a formarse, va tomando defensas, pero a veces está un poco inmaduro. Entonces, a veces tiene que ver eso. Y el adulto, les había dicho yo, que ya son personas que pueden tener enfermedades del corazón, enfermedades gástricas, que pueden tener algún tumor. O sea, pueden haber muchas cosas que hagan que el paciente adulto esté predispuesto a eso. Cuando hicimos esa lista, les dije que no se preocuparan tanto, pero hagan de cuenta que si fuera de contratación, como les digo, y ustedes me contestan algo razonable, yo lo pongo bueno. Pero si es de selección múltiple, probablemente yo les ponga algo de eso, ¿verdad? Afecte el metabolismo, no sé qué, pues tendría que ser diabetes. Ahí, en esas enfermedades que damos, que ya sea la diabetes, la malnutrición, todo al final viene cayendo a que el paciente no tiene sus sistemas de defensa, sus sistemas de cicatrización. Entonces, muchos se parecen. Pero pónganse, hablamos y tenemos el mismo concepto. Y generalmente pues, yo les pregunto a veces una pregunta de esas que ustedes están viendo, ¿verdad? Entonces, miren, por ejemplo, aquí menciona la cicatrización. Entonces, pueden haber muchos problemas con las enfermedades renales. Entonces, el corazón también. Acuérdense que cuando uno saca una muela, uno puede sacar una muela, pero hay una microcirculación. Y las bacterias de la boca a veces viajan en la microcirculación y en la muela. Por eso es que ahora que han estado llegando, se les ha pedido que cuando son diabéticos, o pacientes que usan válvulas, o que tienen una fiebre reumática, muchas veces le dan profiláctico el antibiótico para tratar de proteger, porque uno sabe que las bacterias van a viajar y que no se queden en el corazón. Entonces, hablamos de eso. Luego aquí hablamos esa vez de los libros estos. No les voy a preguntar de los libros, pero guárdenlos, aunque de repente se van quedando atrás las ediciones. De todos modos, es bueno tener a la mano cosas donde uno puede consultar. Y que les dije que hablaba de muchos temas, no solo de discusiones. Hablamos de casos como este, no los vamos a poner todos, ¿verdad? Y de cómo se pueden complicar. Y esto no se los va a preguntar, ¿no? Esto no se los va a preguntar. Pero son cosas que ustedes a veces tienen que saber, ¿verdad? Aquí de rutina no se hacen exámenes de laboratorio, como es escuela. Sería ideal que todos los pacientes se hicieran para saber cómo están, pero no quieren los diagnósticos, entonces no, pero sí se hacen con los que se operan en el quirófano. Entonces, dependiendo del paciente, ustedes necesitan ir viendo, se hacen estudios de laboratorio, piensan en los microbios, eso los lleva a decidir por un antibiótico, y ahí se lo llevan. Luego, hablamos un poquito de las reacciones inflamatorias, y les dije que esta a veces se las pregunto. La que está aquí de la, miren pues, esta de la leucotaxina, de cuenta que yo les ponga microtaxina, fosfotaxina, pero estas se las pregunto un poco, porque si se dan cuenta yo no les estoy pidiendo que se sepan una gran cantidad de cosas. Entonces, muchas veces les pregunto la leucotaxina. Luego fuimos entrando ya un poquito a lo que era la infección. Hablamos que ustedes ya vieron en alguna clase lo que es la inflamación, y entonces muchas veces en la infección se comienza a ver algo similar, pero uno por la historia clínica va determinando que es una infección, no una inflamación con un golpe. Entonces hablamos de que aumente el tamaño. A veces, muchas veces les pregunto esta, que
que cómo se llama, que al paciente cuando se infecta le duele, ¿verdad? Pero es porque hay mucha presión de líquido adentro y hay dolor por la presión a las fibras nerviosas. Y todo eso que dice ahí, el calor, que pasa más despacio en la sangre, que eso hace que esté más caliente el área. Entonces esas son cosas, ¿verdad? Y con esto, de cuando ya no hay esas cosas, puede ser que esté funcionando el tratamiento, puede ser que el paciente esté inmunodeprimido y no responde bien. Pueden ser varias cosas. Luego, esto no se lo voy a preguntar, pero hay ciertas cosas que ustedes van a ver en menor o mayor grado, principalmente la parte de la deshidratación, que el paciente no se alimenta bien, está más débil. Entonces pueden haber ciertas cosas, ¿verdad? Esta, les dije que muchas veces se las pregunto, como ustedes, tendrían que revisar signos vitales, la presión y de repente la temperatura. Entonces, yo a veces les hago la pregunta, que si se eleva un grado de temperatura, si se eleva un grado la temperatura, ¿cuántas pulsaciones sube? Entonces, ustedes más o menos van a tener un promedio de pulsaciones y de repente van a decir, ah, pucha, este está más acelerado el pulso, pero puede ser a veces también una fiebre. Entonces, todo eso lo van correlacionando. Entonces, a veces les pongo eso, 10 a 15 pulsaciones aumentan por el grado de temperatura. Estos son súper comunes que pasan en cualquier cosa, entonces no. Y de aquí les dije que sí quiero que se aprendan ese valor, porque es el que los orienta un poco en los exámenes de laboratorio para ver cómo está una infección. Puede ser que el laboratorio maneje 10.000 como dato, puede ser que otro maneje 10.500, otro que maneje 10.000, pero para fines de evaluación yo el valor que les pondría sería este. No les voy a poner un 9.850, o sea, o les pongo 9.800 o les pongo 15.000, pero no se los acerco, o sea, no es para que se confundan, pero ese se lo tienen que saber. Hablamos de estos y dijimos que no íbamos a preguntar porcentaje ni nada, pero a veces sí les pregunto, mire, dentro de los siguientes, ¿cuál es un glóbulo blanco? Entonces la idea es que ustedes saben que en la fórmula leucocitaria a veces viene el diferencial, ¿verdad? O sea, viene dividir, y que entonces a veces les van a aparecer sus nombres. O sea, la idea de ponérselos es que ustedes no se queden solo con que solo son el número de glóbulos blancos, sino que a veces el diferencial con sus porcentajes, si están aumentados o disminuidos, los pueden aumentar. Hablamos de la sangre, que esa diapo solo era para mencionar que por la sangre ya hay muchas cosas, muchas células de defensa. Y hablamos que esas diapositivas no se las pregunto porque sería ilógico. O sea, les dan 1000 opciones. Entonces, ya sea si están aumentados o si están disminuidos. Entonces, ustedes, más que todo, si tienen algún dato, pues lo chequean, ¿verdad? Ya sea en un libro o alguna fuente confiable en internet, ¿verdad? Entonces pueden chequear qué quiere decir. Entonces, de estos laboratorios les dije que no les iba a preguntar, pero que también tampoco quería que se quedaran con la idea de que solo era la hematología y los glóbulos blancos. Que a veces pueden haber más laboratorios, dependiendo cómo esté el paciente, y que a veces médicos internistas, cuando están hospitalizados, a veces le pueden sugerir a uno, mira, le vamos a hacer pruebas, le vamos a hacer esto. Acuérdense que uno no se lo sabe todo. Entonces, siempre es bueno preguntar, o si hay gente con quien consultar, es ideal, ¿verdad? Entonces, eso, platicamos un poquito de esa parte del camioncito y entramos a la parte de la celulitis. Entonces, yo aquí también les aclaré que yo manejaba dos nombres de celulitis, pero que en los libros a veces solo van a encontrar celulitis, sin apellidos, solo celulitis. Entonces, hablábamos, y que no está escrito, que la celulitis serosa de 1 a 3 días, y que es donde el paciente se hincha pero no tiene mayor molestia. La celulitis, esta otra, es de 3 a 5 días, ¿verdad? En promedio, porque no siempre se cumple, y que ya va teniendo ciertas cosas que le molestan. Y el absceso lo van pensando de 5 días en adelante. Puede ser que el libro diga 6, ¿verdad? Pero entonces vamos a manejar de 1 a 3 días la primera, la serosa, la pneumonosa de 3 a 5, y arriba de 5 días y que de repente ya hay absceso. Y hablamos que es importante porque el señor va a llegar o la señora y les va a decir, doctor, llevo 8 días así. Entonces ya están pensando ustedes que puede haber pus adentro, ¿verdad? Ya no están pensando que solo está hinchado porque sí. Pasamos algunos casos así, de hinchazones, de pus que puede ser más fácil a veces adentro de la boca, el drenaje y todo eso. Y hablamos de lo importante que era el a veces ver cómo las infecciones se van para otros lados. Y comenzamos a hablar de los espacios aponeuróticos. Hablamos de esta patoja que se muere con un shock séptico,
Y ahorita esta semana me apareció en Instagram, se las puse aquí. Esta patoja me salió esta semana, busqué en internet. Es una infección en ovario, pero hagan de cuenta que es similar a lo de la otra patoja y es similar a lo que les puede pasar en la boca. O sea, de repente la infección está localizada, pero las bacterias no solo se pasan de un cuarto a otro, sino que pueden irse por la sangre. Y de repente ya está contaminado todo y van cayendo en un shock séptico, ya sea por la cara o sea por la otra patoja que es otra cosa, o por ejemplo una infección en el ovario. Y entonces de repente ustedes dicen, pero ¿cómo, verdad? Si es una persona joven, tiene sus defensas, pero todo puede pasar para ustedes. Entonces, hablamos de pregunta de examen. Arriba uno piensa en las raíces palatales de las molares, de cuando están los abscesos en paladar, pero que también uno de los más comunes es el lateral superior. Entonces yo les pongo la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál de las piezas en el paladar es más frecuente? Muchas veces, para no confundirlos, no les pongo la molar. O sea, no les pongo la molar, les pongo canino, premolar, y de repente les pongo el lateral superior, porque su eje de inclinación es a veces un poquito más a paladar. No siempre, pero es una de las piezas que pueden ser causantes de abscesos en paladar. Acuérdense que aquí estamos hablando de cosas que a veces pueden pasar, pueden ser diferentes. Entonces estuvimos hablando de cómo se diseminan las infecciones a muchos lados, que habían músculos, que habían muchas cosas, ¿verdad? Vasos linfáticos, nervios, todo eso. Y fíjense que esta la dejé ahorita porque no sé si ya vieron en Instagram, todo. Que yo les estaba hablando de esta charada, está más barata porque eso fue, no me acuerdo, 2012, 75 quetzales. Ahora resulta que ¿cómo se llama? Está en Miraflores otra vez y cuesta 50 quetzales. Entonces, a veces uno los mira y parece de plástico, no parece como fuera de verdad. Pero si a alguien le interesa o lo quiere, es bonito el pedacito cuando uno lo conoce, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene chance, pues lo pueden ver, ¿verdad? Va a estar casi todo el mes de marzo. Entonces, ahí entramos a hablar de los espacios aponeurológicos. ¿Se acuerdan que la definición se las dicté, que es un espacio virtual que se llena cuando hay, en este caso, en esta clase, procesos infecciosos? Puede ser que alguien esté con algún problema, hagan de cuenta, retención de líquidos y de repente, puchica, se ve hinchado, pero tal vez es un espacio, pero en este caso estamos hablando de pus. Entonces, los espacios aponeurológicos, espacios virtuales, que no se les olvide la palabra, normalmente no están, y esa aponeurosis contra aponeurosis no es en sí el músculo contra el músculo, sino la capita blanca que lo rodea, y ahí se hacen los espacios que a veces ya se pueden ver. Entonces, estuvimos hablando de que son infecciones que a veces van regándose, por eso pusimos el ejemplo de la casa, y que lo ideal es pararlo en donde puedan, ¿verdad? Pararlo en donde puedan. Los conocimientos de anatomía, hablamos de cirugías pequeñas, y hablamos que la clasificación de los espacios hay unas más sencillas que otras. Y yo les dije cuando puse esas dos, esta y esta, que esa solo era para que vieran que hay otro tipo de describirlos, otra forma de describir los espacios, pero que la que íbamos a manejar era la que hicimos, que era que yo les voy a preguntar, o sea, en cada pedazo, ¿se acuerdan que les dije? El espacio, si se llama bucal, ¿qué músculo bucinador? ¿Qué piezas? Molares inferiores y superiores, porque pueden ser las dos. Y ahí fuimos caminando, ¿verdad? Fuimos pasando fotos y llegamos a un sublingual, que hablamos que podía ser el músculo mieloideo y que podían ser las premolares inferiores, las que podían con más frecuencia. Puede haber una molar de raíces cortas y que les dé infección sublingual. O sea, todo puede pasar. Lo que estamos viendo son como las probabilidades. Luego el sublingual, el submandibular, era también el mieloideo y eran las molares inferiores. Entonces muchas veces les pregunto así, ¿verdad? Entonces de los espacios a veces les pregunto 2 o 3 preguntas de los espacios aponeurológicos. Fuimos caminando con imágenes y trabajando. Hablamos del mectoniano, que a veces hay gente que solo dice mectoniano, otras dicen submectoniano. Hablamos que en el libro que ustedes tienen en español dice que pueden ser los incisivos inferiores, pero yo les dije que casi siempre es porque se va regando el pus desde otro lado. Entonces, cuando yo les pregunte el mectoniano, yo no les pondría incisivos inferiores para no confundirlos, está en el libro, o sea, es una posibilidad.
pero hagan de cuenta que no les pondría eso, les pondría canino inferior, premolares, molares, y casi siempre, o sea, tendrá que ser que se riegue el pus, y pueden ser tanto las molares como las premolares. O sea, a veces les pongo centrales superiores, premolares superiores, pero no los trato de construir demasiado, ¿verdad? Entonces, ahí vamos caminando con esos, el macetero, el músculo macetero, molares inferiores, ¿verdad? No voy muy rápido. ¿Está bien? Está bien. Bueno, el espacio canino, que ahí sí, yo a veces les puedo preguntar, es un espacio delicado que puede a veces tener, más que los otros espacios, complicaciones neurológicas. Ahí hablamos del espacio canino, que hay un triángulo en la nariz, que es el triángulo peligroso de la cara, que hay arterias, venas, que no hay mucho donde y las bacterias siguen de lado y a veces se van para arriba. Entonces, si yo les pregunto de los siguientes espacios, ¿cuál es el que podría tener un poquito más de chance de complicaciones neurológicas? Es el espacio canino. Puede ser también uno de aquí, que el paciente se pone grave y llegan las bacterias. Pero para fines de evaluación, vamos a pensar en el espacio canino. Entonces, ahí fuimos hablando que eran delicados porque se pueden ir de un lado al otro, ¿verdad? Y de esta de las complicaciones del seno cavernoso, hagan de cuenta que como lo que sucede es que el seno cavernoso está por ahí por la estructura y entonces a veces llegan las bacterias y contaminan y les pueden dar complicaciones. Entonces a veces les puedo preguntar alguna de esas. Hablamos de cirugía bucal, que también en Cordales muchas veces recetamos antibióticos, y ahí fue cuando vimos todos estos y les dije, miren, no son tantos al final y no están tan difíciles, ¿verdad? Aquí, después de que fuimos viendo eso, hablamos de que a veces, esto solo lo puse porque les dije para enseñarles que el libro a veces dice otras cosas diferentes a las que yo les digo, ¿verdad? El absceso dice del cuarto al 10º día y yo estoy diciendo 5, ¿verdad? Entonces, ahí no lo dividen en celulitis serosa ni triconosa. Mencionan plemón, pero solo lo trabajan como celulitis. Entonces, ustedes siempre la cabeza abierta, el profesor les puede orientar, pero puede haber mucho conocimiento en cosas que ustedes investiguen, ¿verdad? El espacio cinemático temporal, que se llama así por el músculo y por el hueso cinemático largo, y que pueden ser molares inferiores. Un poquito más raro, ¿verdad? Pero pueden ser las molares inferiores. Parótida, que pueden ser a veces infecciones en parótida, en sus maxilares, sublinguales, que ya se salen de la parte dental, ¿verdad? Pero que pueden haber infecciones. Y allá al final, tampoco se los voy a preguntar, pero yo le dije, bien, abran ahí los ojos de que hay otros espacios donde a veces uno ya no se va a meter, pero sí existen y les pueden complicar la infección, ¿verdad? Entonces hablábamos de varios, ¿verdad? Que pueden pasar por ahí, faringe lateral, mandibular, pero que esos no los íbamos a entrar a conocer, pero que existen. Entonces, infección ahí, ¿verdad? En el piso de boca, que al final vimos el caso y vimos que era la glándula, cuando vimos el caso de este señor. Estos que hay bucales y palatales, ¿verdad? Un poco más sencillos a veces en tratar de drenarlos, ¿verdad? Y cuando vimos esa foto les dije que siempre tengan en mente que pueden hacer una función aspiradora, no hace que les salga una lesión que sea, que tenga que ver con sangre o algo, ¿verdad? Entonces es útil. Esta la dejé solo para platicar de que pueden haber problemas con infecciones, a veces problemas crónicos, ¿verdad? Que fue cuando hablamos de una fractura un año antes y de plano se llenó el seno de pus y buscó salida por ahí, ¿verdad? Ha de haber habido fractura en el piso del ojo. Y llegamos a la angina de Ludwig. Esa de cajón se las pregunto a ustedes. La angina de Ludwig, y lo que quedamos para ponernos de acuerdo era que para hacer angina de Ludwig iba a ser los dos espacios submandibulares, los dos sublinguales, e íbamos a manejar dos mentonianos. Que hay libros que dicen un mentoniano, pero para fin de evaluación va a ser los dos, todos bilaterales, submentoniano o mentoniano, los submandibulares y los sublinguales. Hablamos que esa sí es una emergencia en cirugía maxilofacial. Hagan de cuenta que yo les pongo una pregunta, ¿cuál sí es una emergencia en cirugía maxilofacial? Les pongo fractura de la nariz, fractura de la mandíbula, y les pongo angina de Ludwig, y pues la angina de Ludwig, ¿verdad? Es una de las más importantes, ¿verdad? Y que también se llama celulitis de Genzel, y que les puedo preguntar con ese nombre, ¿verdad? Entonces, entramos al tratamiento, hablamos que
Es un poquito el trabajo de los dentistas en a veces hacer algo cuando el paciente es pinchado, pero muchas veces se puede cubrir con antibiótico ese día. Pero todo eso va a ser al particularizar cada paciente, ¿verdad? Entonces, hablamos de los drenajes. Si les pregunto algunos de los principios de los drenajes, si les pregunto algo del material purulento, o sea, si les digo, a ver, de lo siguiente, ¿qué no es que esté en el material purulento o qué sí es que esté en el material purulento? Pueden haber más cosas, estas son de las principales. ¿Dónde drenar? Hablamos que había unos principios y de estos principios a veces les pregunto uno o dos. Y entonces, en piel sana, como estuvimos viendo en la clase, ¿verdad? Alejarse un poco donde está malo, en un área estética si es posible, si no se puede ni modo, que la gravedad les ayude cuando se puede. Todos los pacientes infectados, casi siempre les pide uno al paciente que esté más sentado en la cama, no acostado horizontal, para que la gravedad ayude, ¿verdad? Entonces, esto de aquí de los drenajes, ¿se acuerdan que los drenajes quedamos que íbamos a preguntar? El tiempo de dejar un drenaje era entre 24 a 72 horas. Después de eso, si lo necesitan todavía, ponen uno nuevo. Y si el paciente está muy bien, a veces lo quitan. Pero vamos a manejar 24 a 72 horas. Porque cuando yo les pongo las opciones, les puedo poner 40 a 60 horas, por ejemplo. Tampoco les pongo unos números muy cercanos para que entonces son 24 a 72 horas. Hablamos de que se usaba bisturí, que se hacía una disección roma, ¿verdad? Que las pinzas se sacan, a veces les pregunto, y las pinzas en una disección roma, ¿cómo se sacan, verdad? Y se acuerdan que ustedes entran y después la sacan abierta para no pinzar ningún vaso, ni algo que esté por ahí. Entonces, pueden ser varias incisiones, estaba el señor de la angina Ludwig, ¿verdad? Para que ustedes fueran viendo. Y lo de las cicatrices, que a veces lo dejan descansar un año a la gente a ver cómo le camina la cicatriz. Entonces, que también se den niños, ¿verdad? Que no vayan a pensar que solo en adultos. Los drenajes intraorales, que hablábamos también de que, ¿cómo se llama? A veces se hacen los tratamientos, las extracciones, o puede ser algún tratamiento con ductos y destrucciones. Entonces, hablamos de esos, y que, por ejemplo, ustedes le hacen incisión aquí, ¿verdad? Por lo que platicábamos de la gravedad, no ahí arriba para que no se embolse. Aquí abajo es más difícil porque no les va a ayudar nunca la gravedad, ¿verdad? Siempre va a estar de abajo. Pero cuando fueran, sí, ¿verdad? Entonces hacen los drenajes, que se lo platicamos, ¿verdad? Que eran fotos antiguas de un tubito. Pero pueden haber drenajes rígidos y drenajes blandos. Si yo les pongo, es cierto, es verdadero o falso que pueden existir drenajes rígidos y blancos. Sí es cierto, ¿verdad? Es cierto. Pueden ser los tubitos, las mangueritas, pueden ser los zules, los pendros, que son más suaves. Y esas fotos las dejé porque se acuerdan que les dije que no hay excusa para que no puedan dejar un drenaje. Si no tienen comprado los zules esos que se llaman pendros, lo pueden hacer con eso o lo pueden hacer con guantes. Hablamos que les iba a preguntar la zona de rodete, que es donde el exceso muchas veces va a drenar espontáneamente si ustedes no hacen otra cosa. Ahí va a reventar. Entonces la zona de rodete es esta área que está aquí, todo esto que está aquí, no solo el punto blanco, sino todo esto que está aquí. Es la zona de rodete, la zona que se va poniendo la piel más débil. Entonces, ahí seguimos, ¿verdad? Lo útil de la función aspiradora, lo útil de ver cómo sale el pus, para ver también qué tipo de infección. Ahí pueden jalar pus y mandarlo a cultivo. Lo de la disección, que a veces, esta no se las pregunto, pero que a veces pueden haber libros que dicen cómo se ven las cosas. Y sí les dije que había soluciones para lavar y que con la que no tenían que lavar es con una solución glucosada, ¿verdad? Lo que tenga azúcar no se debe usar. Pero clorexidina, agua estéril, soluciones yodadas, salinas, agua hervida, si ustedes quieren, ¿verdad? Ustedes pueden usar, pero no glucosada. Con la clorexidina, tal vez el cuidado que tienen que tener es que a veces las farmacias les manejan clorexidina en galones y a veces no viene al porcentaje que se usa en boca. Y si les brinquen los ojos, les ulcera el córneo, o sea, es bien fuerte. Entonces tienen que fijarse que sea la concentración esa de 0.12%, la que se dejan en los enjuagues, para hacer curaciones también. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Que había otras formas, a veces les dije yo de pinchar y
está sacando pus cuando uno no se anima a hacer incisiones. Eso lo dejé, pero se acuerdan que era para que ustedes vieran que aquí sí dice bilateral, ¿verdad? Todos estos bilateral, pero pudiera ser con libros se encuentran diferentes, pero casi siempre así. Vimos casos de estos, ¿verdad? No nos vamos a ver todas las fotos, porque yo quité fotos, pero fuimos viendo casos que se trataban normal de sacar una muela y se complicaban, ¿verdad? Entonces, que a veces puede variar, tiene que hacerle mucho seguimiento al paciente, ¿verdad? La velocidad no va tan mal, está rápido. Si te cae Dios, no va así, así voy a preguntar esto, ¿verdad? Yo creo que les pregunto el libro en inglés, 5 capítulos 10. Bueno, los lavados que son importantes, ¿verdad? Que no se mira muy bien, pero la paciente pues ya está de alta. Les pasé el caso del señor ¿verdad? Y que ustedes tenían que ver más allá, ¿verdad? Que si los dientes estaban hechos todos los tienen que evaluar muy bien para que no se toquen con que tal vez es una glándula y no los dientes. Entonces, en general tienen que evaluar muy bien al paciente. Entonces, ahí fuimos caminando con estos. Yo creo que ya no tardaré en llegar a los condulitos. Pero fuimos caminando, ¿verdad? Con los tratamientos de la gente. Esos casos como ese que me interesaba que tuvieran, ¿verdad? Porque son accesos que uno no cree que son únicos que tiene que ver el dentista, pero a veces sí provocados por una muela, ¿no? Doctor, es que ahorita dijo lo de que iba en el año 24 horas, pero yo tenía apuntado que era 24 a 72 sucesos. Mira, casi todos se han pero 24 a 72. Es que cuando es algo muy sencillo pueden ser 24 horas, cuando es algo muy sencillo. Pero sí es cierto, creo que el 48. Vamos a manejar 24 a 72, perdonen si les he dicho otra cosa ahí. Bueno, ahí seguimos pasando casos, el contenido del PUS, ¿verdad? Que habían casos que se complicaban, unos más, otros menos. Y de ahí de estos, más adelante, que hablamos de los medicamentos, si son resistentes o no, pudiera ser que yo les dijera cuál es el estudio que se usa para ver si un antibiótico funciona o no, es el antibiograma. El cultivo sirve para ver qué microbios son. Y en el antibiograma, yo a veces les pongo, ¿qué quiere decir la letra F? ¿O qué quiere decir la S o la I? ¿No? Entonces, la F era resistente, la S era sensible, y la I era como que sí que no, era un intermedio. Pero más adelante en las diapos está el rodillito, ¿verdad? Entonces, que uno en el hospital a veces pide todo lo que hemos estado platicando. Eso está en una diapositiva, ¿no? Ahí está lo que quiere decir cada letra. Hablamos de casos como problemas en el seno maxilar, verlos lo más rápido posible, casos que sí se pueden infectar y complicar, ¿verdad? Vimos caminando, problemas que a veces por una incrustación, después un PCR, después que sigue el problema. O sea, ustedes nunca van a estar exentos de que se les pueda complicar a un paciente, y el consejo era que se le peguen al paciente. O sea, el paciente mire que se preocupan por él, ¿verdad? Entonces, fuimos hablando de todo eso. ¿Cómo van mejorando? Ahí, por ejemplo, lo del cultivo, ¿verdad? Los microbios ya. Ahí otra vez un antibiograma. Entonces, para que miren, aquí era donde estaba la diapo, donde dice S es sensible, I intermedio, R es resistente. Y fuimos caminando. Pasamos por pacientes que se complican más o se complican menos, ¿no? Los que se mueren a veces. No es raro que se muera un paciente. Y ahí íbamos terminando casi cuando les enseñé lo de la mosca, ¿verdad? Íbamos terminando y hay que preguntarle al paciente por el resto del cuerpo cómo se siente, si no hay una cosa que esté mala, que uno no esté viendo. Hablamos un poquito de la motornicosis, que es bien agresiva, pero que a veces los puede confundir con un absceso mental, porque al principio se mira rojo y se mira hinchado. Problemas de secuelas, ¿verdad? Cicatrices, cosas que le pasan a los pacientes. Y estas se las dejé porque la vez cuando les pasé esta diapo les dije, miren, vean lo que dice ahí, angina, ven el curso del último, o sea, óseas múltiples, y que platicamos que aquí se hacen todos los días, a veces muchas extracciones en un paciente. Entonces hay que tratar de tener cuidado, ¿verdad?
y entramos a osteomielitis, que fue la última fase de la clase, donde hablábamos que es un problema de hueso, ¿verdad? Eso no van a tener mucho problema, porque si yo les pongo la definición, les tengo que mencionar la médula ósea, un problema óseo. Entonces, no hay mucho pierde, ¿verdad? Entonces, que hablamos que podía ser una definición corta, podía ser una definición más larga, pero básicamente para el mismo. Y dijimos también que la osteomielitis comienza en la médula, pero a veces ya va abarcando tanto la cortical o salirse al tejido blanco. Entonces, ustedes tienen que saber eso. Hablamos que yo no les voy a preguntar separados estos dos, no se los voy a preguntar separados, sino de repente les haga dos preguntas. De los siguientes, ¿cuáles son factores predisponentes? Y vamos a tomar algunos de aquí, ¿verdad? Pueden tomar algunos de ahí, o pueden tomar de aquí. Puede ser que les haga solo una pregunta, ¿verdad? Pero entonces ustedes tienen una gama de... ¿Sí? Para que no me digan que mucha. Pase. Ay, gracias, muy amable. Muy buen día. Sí, mucho gusto. Mi nombre es Lucrecia Alfaro. Trabajo en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, específicamente en el Programa Nacional de Medicina Transfusional y Banco de Sangre. Vengo, como todos los años, ¿verdad?, a tocar las puertas de la facultad y de ustedes como estudiantes de la facultad para pedir su colaboración hacia los pacientes de los hospitales del ministerio que requieren transfusiones de sangre. Todos los días hay personas que su vida depende de las transfusiones. Lo que no encontramos todos los días son personas dispuestas a ceder de forma voluntaria ese vital líquido que corre por sus venas. Sin embargo, nosotros cada vez que donamos podemos hacer mucho. Con una sola donación de sangre podemos salvar la vida de 4 adultos o hasta 10 bebés, de acuerdo al área a la que se designe la unidad de sangre. Pero es importante contar con su colaboración para poder verdaderamente salvar vidas y atender a estos pacientes en la necesidad, ya sea la enfermedad o la emergencia que puedan tener. Entonces, nosotros vamos a venir el día de mañana a una colecta de donación de sangre. Vienen compañeros míos del Ministerio de Salud que trabajan en los bancos de sangre que más lo necesitan, pidiendo su ayuda. Vamos a estar a partir de las 9 de la mañana en el auditorio del edificio M4. Pero es importante que ustedes conozcan que cada vez que donamos sangre no es necesario venir en ayunas. Podemos desayunar, pero deben de ser alimentos que no contengan grasas ni lácteos. Como por ejemplo, yo les voy a dar solo un ejemplo, pero ustedes deciden de verdad qué comer. Un pan con jalea, un pan tostado con jalea, unos plátanos cocidos, una taza de café o té que no tenga leche, por ejemplo. Eso podría ser. Es importante también tomar por lo menos medio litro de agua antes de llegar a la donación de sangre. Tener un peso mayor a 110 libras, ser mayor de edad, presentar su documento de identificación. Si se hicieron tatuajes o perforaciones corporales y ya pasaron 12 meses después de habérselo hecho, si pueden ser donantes de sangre. Si tuvieron hepatitis A antes de cumplir 12 años de edad, si pueden ser donantes de sangre. Si ustedes están en algún tratamiento médico, es importante que ustedes sepan la razón por la que están en ese tratamiento, qué medicina están tomando, y si ustedes tienen duda si pueden donar a pesar de ese tratamiento, puedan hacer la consulta con mis compañeros que vienen el día de mañana a atenderlos. Si tuvieron gripe recientemente, también es importante que hagan la consulta. Ellos les van a preguntar hace cuántos días tuvieron gripe para poder determinar si pueden o no pueden ser donantes de sangre. Esperamos contar con su colaboración, que nos ayuden y que participen a través de la donación, y contándole también a sus compañeros y amigos que vamos a estar acá y que esperamos tener donaciones para llevarle
unidades de sangre a los pacientes que están en los hospitales. Agradezco mucho su atención. Les voy a dejar aquí estos volantitos para que por favor tengan allí la información básica. Allí aparece un número de teléfono por si ustedes tienen alguna duda. Pueden comunicarse con nosotros. De igual forma, yo voy a estar hoy, después de terminar el paso de aulas, y también el día de mañana le pueden consultar a mis compañeras, ¿verdad? Muchísimas gracias por su atención. Yo solo voy dejando. ¿Qué más? Más o menos entre 30 y 40 minutos aproximadamente, depende del número de personas que lleguen a donar. Muchas gracias. ¿Le dejo a usted también? Gracias. Bien, vamos a caminar para tratar de terminar el resumen la facultad se volvió centro de donación, entonces una vez antes de este año para septiembre vienen aquí. Van a estar viniendo todo el año, una vez al mes. Entonces, miren, pues, cuando les pregunte factores predisponentes para los feminitis, me contestan ya sea esos o alguno de estos, dependiendo de que les ponga la opción. Hablamos que sí me interesaba que supieran que había osteomelitis y que la dividiríamos en supurativa no supurativa, que no tiene pierna, cuál tiene pus, cuál no tiene pus. Hablamos de procedimientos igual, que no necesariamente complican, ¿verdad? El cuidado, la precaución de trabajar niños con anestesia general, les dije que tengan cuidado. Y hablamos de 4 cuadritos. Uno era la supurativa aguda, otro la crónica, de ahí venía la diarrea y todo, pero son 4 cuadritos. Y esta sí les pregunto, ¿cómo se divide? Por ejemplo, les ponga yo cuál de las siguientes es osteomelitis supurativa y les pongo esta, porque no la vimos tanto, pero puede estar en las opciones. Entonces, de ese cuadrito, fácil les puedo sacar 2 o 3 preguntas. Estaba la no supurativa, que muchas dicen esclerosante, alguna que tiene que ver con hongos, el tema de la radiación, que también lo platicamos. Y fuimos hablando que los hallazgos clínicos muchas veces está uno viendo el huesito o puede ver a la gente hinchada si los osteomelitis ya están peor. Ese era uno de los cuadritos. No había mucho pierde porque lo agudo quiere decir que es más fácil porque es como que el dolor fuerte, como que saben por qué es. El paciente les dice: tuve un accidente, tuve un diente malo hace 2 meses, pero relativamente lo saben, ¿verdad? Hablamos que los osteomelitis es más común en mandíbula. Pusimos ejemplos de cirugías igual, ¿verdad? Ese es el segundo cuadrito, la crónica primaria. Y que la crónica secundaria, pues ya iban viendo ustedes que había fístula, por ejemplo. Entonces, hagan de cuenta que yo les pregunte en qué osteomelitis encontramos presencia de fístula. Entonces ahí tendrían que manejar ustedes esos 3 cuadritos hasta donde vamos. Y el otro que va a ser el de la diarrea. Ahí ya tiene fístula, ¿verdad? Hablamos de las complicaciones con hemorroides, que a veces puede generar mucha contaminación. Hablamos de si se suturaba o se dejaba sin suturar cuando ya tiene mucho tiempo la hemorroida, ¿verdad? De accidentes como ese, donde pues definitivamente se puede infectar el paciente y puede también ponerse feo con el hueso. Entonces fuimos pasando casos como ese, donde hablamos que no necesariamente se les hace TCR esos dientes. Muchas veces uno deja que se estabilice y va viendo si cambian de color o algún problema infeccioso, ¿verdad? Pero que sí también potencialmente se pueden infectar. Entonces pasamos casos. Y de los osteomelitis infantil, pues luego les enseñé mi foto, creo que la cerramos. Y que no era común. Entonces pónganse que yo les diga a los osteomelitis que no es de tratamiento, que no es el dentista o el maxilofacial, que se sale de lo usual y que lo miran los pediatras. Osteomelitis infantil, ¿verdad? Y los primeros días de vida, ¿verdad? La esclerosante crónica y varias, les dije yo que lo que me interesaba de eso era que no se perdieran que habían osteomelitis que tal vez no eran agresivas, no todo lo que hizo osteomelitis es sufrible, y que se le encontraban en el diagnóstico cuando ustedes diagnostican osteomelitis compensante. Y entonces esto lo pasamos un poco por arriba. Y esta les dije que sí le pusieran poco porque los papás pueden venir con sus hijos y tener un problema, ¿verdad? Que se acuerden que sean niños y adultos jóvenes. Yo les pongo ya gente grande, una paciente de 30 años, no.
O sea, están hablando de adolescentes, de repente 12, 15 años para abajo. Entonces, a veces en esta sí les pregunto la piel de cebolla. En las tendinitis de Garré, a veces sí les digo bien radiográficamente cómo se mira de vez en cuando los tendinitis de Garré, el aspecto de piel de cebolla. Eso sí se los pregunto. Y fuimos viendo las fotos de que a veces no pasa tan rápido, muchas veces los papás se asustan y les para tanto, ¿verdad? O sea, se asustan y va pasando todo. Entonces hablamos un poquito que habían trombos, que habían la radiación, que hay que saber bien la historia médica del paciente o neurológica para saber si no tiene que tener cuidado y evaluar si lo pueden tratar o no. Pasamos algunas fotos de accidentes, porque esto ya iba siendo lo último de clase, ¿de acuerdo? Hablamos de las imágenes de diagnóstico, aquí tocamos las radiografías, tocamos que en la radiografía muchas veces se ve lucente el área, ¿verdad? Porque la médula se va arruinando, pero sí les dije que cuando se mira lucente el área es porque ya caminó bastante, porque se está yendo la cortical. O sea, ahí avanzó bastante los tendinitis, porque los tendinitis es en la médula. Cuando comienza a caminar, que va haciendo un buen tiempo, ya lo comienza a caminar en la radiografía, y es porque ya avanzó. Entonces pónganse que yo les pregunte si en una radiografía se ve un área lucente y ustedes podrían pensar que la infección está en la médula, que si afectó cortical, usualmente ya afectó cortical, pero sí se entiende eso, de que va caminando. Entonces, hablamos de varias cosas, ¿verdad? De varios tipos de radiografías, laterales oblicuas, cruzales, posteriores. Hablamos de diferentes tipos, hablamos del otro examen que era centellografía, o que yo les puedo preguntar cómo se centellograma, ¿verdad? Entonces, estaba la tomografía, y les dije que esta no estaba en el resumen que ustedes tienen porque se las escribí, pero que la resonancia magnética también es útil en el diagnóstico. Y hablamos del ultrasonido no. O sea, no es lo más usual para los tonelitis o infecciones faciales el ultrasonido. Si aparte de todo lo que le hagan, el médico le dice, mira doctor, aquí logro ver esta imagen y dice, tal vez les ayuda, pues de repente, ¿verdad? Pero esa sería la corriente bien. ¿Qué estudio de imagen no es lo que más se utiliza en el diagnóstico de procesos como tonelitis infecciosos? Es el ultrasonido, ¿verdad? Entonces, hablamos de los exámenes, ya fuimos hablando un poquito de los cultivos, todo eso. Se vuelve a repetir el cuadrito, que ya les dije que ese se los pregunto. Hablamos de la tensión de GAM, que básicamente lo que les pregunto, como es un estudio sencillo, que los gram positivos se miran violeta, los gram negativos rosa. Entonces, es algo que los voy orientando, ¿verdad? Con el tema de gram positivos y gram negativos, que eran importantes cuando se pueden hacer los cultivos, ¿verdad? Y que íbamos haciendo cultivos, ver que el microbio vaya, y que el antibiograma, que hemos estado hablando, pues también era útil, ¿verdad? Las lesiones estas como las quemadas, hablamos de casos que se operan de diferentes cosas, siempre con riesgo de infecciones, potenciales riesgos de osteomielitis, ¿verdad? Estamos hablando, ya casi vamos a terminar. Y cómo se llama, que los tratamientos a veces pueden ser tan sencillos como solo un antibiótico tomado, o de repente ingresar al paciente en un hospital. Hablamos de hacer drenajes, hablamos de irrigaciones, hablamos de quitar los secuestros, que se acuerdan que si yo les digo son fragmentos óseos necrosados en unos tendinitis, son los secuestros óseos. Y también les dije, yo creo que sí les dije aquí lo del involucro, ¿no? De que el lugar donde están los secuestros óseos es a veces una neumatosa, como que fuera de la cama y que se cambie involucro, se los puedo preguntar. Involucro, imbo, así como pequeña, involucro. Involucro. Entonces, hablamos de varias cosas, ¿no? Ustedes hablamos de que la saucerización, que yo les voy a preguntar es la mecánica, pero que hay químicas, ¿verdad? Hay eléctricas, pero que la que más se usa en osteomielitis es la mecánica, raspar hasta donde sangre, ¿verdad? Pónganse que yo les diga qué criterio toma en una osteomielitis cuando está haciendo un proceso de saucerización, hasta dónde raspa, hasta que salga sangre, ¿verdad? Y eso les puede llevar a que el hueso quede bien débil, el paciente se puede fracturar, dependiendo cómo están los osteomielitis. Entonces la saucerización es importante, el oxígeno hiperbárico puede ayudar a mejorar, a reducir el tamaño de los osteomielitis, cuando se puede hacer, que a veces había que quitar todo el pedazo a ustedes. Entonces era otra forma, ¿verdad?, de operar.
Y entonces ahí fuimos caminando, les fui enseñando este caso, y que aquí lo único que les pedí que pusieran atención es que se miraban áreas como negras, pero que a veces hay actividad ósea. Pero cuando ustedes miran esto aquí, y ustedes clínicamente están viendo que hay un problema, pues el estudio les termina de decir, hagan de cuenta que el cóndilo mandibular, el crecimiento de la mandíbula no depende solo de que crece este hueso. La mandíbula crece a expensas del cóndilo. Cuando un niño se cae, se fractura y se arruina el centro de crecimiento, a veces tiene la terminacia, es así para un lado, porque no crece bien la mandíbula. El centro de crecimiento va de 0 a 5 años, crece, tiene una pausa de 5 a 10 y de 10 a 15 sigue creciendo. Entonces no es raro cuando está creciendo que si ustedes hacen un centellograma no viene el cóndilo, porque hay cambio óseo. No sé si me explico, pero o sea, pueden haber imágenes que son normales. Entonces pasamos este caso donde lo que yo más quería, que no se mira tanto en la radiografía, sino en la tomografía, que vieran cómo se mira, ¿verdad? Platicamos que se miraba como algo como chicharrón, ¿verdad? O sea, se mira más grueso a diferencia de la usana. Entonces, lo que ustedes tengan a disposición para diagnosticar va a ser bueno, ¿verdad? Entonces, ahí fuimos caminando, y de esta foto que les decía yo, no es solo ver esa, porque si ven esta, la osteomielitis está en la mitad de la mandíbula, no está en todas, que uno se puede ir con la pinta si solo mira una imagen, ¿verdad? Que también puede pasar en niños, ¿verdad? El éxito del tratamiento es a veces diagnosticar temprano, principalmente en osteomielitis, entre más rápido la hagan mejor, o infecciones también, cultivos, antiviral, que hemos estado platicando, hacer algún tratamiento quirúrgico, extracciones, cortar la mandíbula, lo que ustedes quieran. Y la terapia de soporte les dije que es porque el paciente esté en malas condiciones y a veces tiene que estar en un hospital para ponerle sueros, que esté hidratado, tratar de que se alimente, a veces por sondas cuando el paciente no se puede alimentar. Entonces, no sé si han visto una cosa que se llama nutrición parenteral. ¿No les suena? ¿A alguno les suena la nutrición parenteral? La nutrición parenteral, hagan de cuenta que ustedes, yo tengo aquí una bolsa plástica, se mira así, va una bolsa plástica. Hay blancas, hay achocolatadas, y entonces les ponen a ustedes un catéter y eso va entrando a la sangre y trae nutrientes. Entonces, si al paciente no le pueden poner una sonda de alimentación, si el paciente no puede comer, a veces hay pacientes que tienen nutrición parenteral, que lo parenteral quiere decir que se lo pasan por adentro. Son caros porque le pasan como 2 bolsas al día y cuesta como 500, 800 cada bolsa. Entonces, es caro, ¿verdad? Entonces, ahí para terminar los osteomielitis, hablamos de la parte de los glifosonatos, que no se las voy a preguntar, que les dije que de repente le digan a la Toraya que les hable de glifosonatos, pero que a veces se puede confundir con un osteomielitis, y que en esos casos no se trata de raspar hasta que sangre, sino muchas veces enjuagues con clorhexidina. Si el diente, hay un diente para extraer, a veces tratan de hacerle algo de endo y tratan de evitar la extracción. O sea, hay que preguntar en la historia clínica lo de los glifosonatos. Entonces, eso los puede orientar un poquito más el doctor, de verdad tiene una plática bonita, Y de ahí seguimos hablando de casos, ¿verdad? Y yo les estoy pasando casos un poquito más complicados. Lo voy a pasar rápido, pero si se fijan ya vamos a terminar. Y fuimos pasando, y casos kilopalazos, ¿verdad? Que a veces más chiquitos, más grandes. Los problemas de la niña con esta que fue lo del machete, ¿se acuerdan? Y todo lo que van pasando, les pasé el calendario, solo que era que una foto ustedes, los dos, de las que les pasé ayer. Estaba yo buscando fotos anoche, voy como a la 1 de la mañana, ¿no? Y entonces, de repente me encontré al Ramos de Mendoza, ¿no? Ustedes se han oído de Freddie Mercury, de Queen, que se muere por VIH y todo eso. Y pues estos dos tienen una relación como Freddie Mercury y su tacto, algo así. Y de ahí que hablamos de las doctoras, pero miren, ustedes me topé eso. A las 3 se hubieran matado de la risa, ¿no? Y un día la doctora Heidi, pero venía como que me había levantado hacia la cama. Puchita, la gente de culero, ¿verdad? Y otro día vino la doctora Roque, igual, ¿verdad? Así todas así. Entonces les estábamos poniendo esa foto en mi casa. Pero ahora ya traen secadora, ¿no? Ahora ya traen secadora. Y de ahí fuimos pasando estas, y de ahí lo único que les iba a enseñar es que yo ayer les conté algo del Ministerio Público, y entonces busqué estaba buscando la foto, y entonces miren cómo es, ¿verdad?
Ese es lo que me mandaron el año pasado. Y háganme cuenta que el registro dice 1-2006, seguramente es enero 2006, porque eso me pasó en diciembre, lo de los palazos, ¿verdad? Pero me entregaron en diciembre. Malú, váyanse a la pana. Pero, miren, eso pasó en 2006. Y a mí me mandan el trabajo en noviembre del 2023, ¿va usted? O sea, y lo que dice ahí es como se llama que disparo de arma de fuego y que se desestima porque ya prescribió, que ya pasaron el tiempo, animó, ¿cuántos años después? ¿No? Son 4 y 3, son como 17 años después, ¿no? Entonces mandan eso. Y de ahí les pasé eso, y de ahí les pasé eso. Ah, y el último comercial que les va a pasar es como se llama que ya va en la huelga, ¿no? Entonces, como yo fui encapuchado, a mí me gusta el tema. Pero, ¿cómo se llama? Van a estar vendiendo ellos camisetas, ¿verdad? Si alguien quiere comprar, pues ayudan. Les voy a contar una cosa así muy rápida de los encapuchados. Regularmente ellos, y aquí deben de haber, ¿verdad? ¿Quién es encapuchado? Bueno, y el asunto es que conmigo llegaban mucho y llegaban sin la capucha, ¿verdad? Y entonces a veces juntaban cosas, más con los de primero cuando entraban, que les traían en capa, una cosa así.